esta tu iglesia, Casa de Paz. Oro en el nombre de Cristo y a través del Espíritu Santo para que, incluso aún teniendo el bosquejo del mensaje, Señor, que tú hayas puesto en el corazón, Padre, y quedó plasmado en estas hojas, si hay algo más que añadir, Padre, que sea a través de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Te ruego, Padre, que sea de exhortación, de ánimo, de ayuda, Señor, para nuestras vidas, para cada uno de los presentes, Padre. Oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, el título del mensaje, hermanos, para esta mañana es 3 en 1. Y yo cuando estaba pensando en este mensaje, yo sé que más de algunos nos puede llevar a pensar en que a lo mejor estamos promocionando por ahí a lo mejor alguna marca de un aceite, ¿no? No sé si recuerdan ese aceite 3 en 1. Pero también después me puse a pensar, ¿no? El decir 3 en 1, estamos pensando a lo mejor en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero esta mañana vamos a hablar muy en específico de 3 aspectos muy importantes para la vida de todo cristiano que deben de existir en cualquier situación. Esos 3 aspectos los vamos a mirar un poquito más adelante. Lo que sí les digo que la proposición de este mensaje es que en el corazón de cada uno de los hijos de Dios debe de haber estos 3 aspectos, porque estos 3 aspectos nacen de una misma raíz. ¿A qué me estoy refiriendo? Al gozo, la oración y la gratitud. Yo pensaba, cuando estaba bosquejando este mensaje, pensaba analizar todo el pasaje, que sí lo analicé, pero cuando yo miré los comentarios bíblicos, prácticamente englobaban estos 3 versículos como uno solo, hermanos. De ahí nació parte del título de este mensaje, entonces 3 en 1, hermanos. Así que préstenme atención, vamos a partir entonces de este título, porque vamos a analizar en específico estos 3 versículos, y que estos 3 versículos van de la mano para cada uno de nosotros en las diferentes situaciones que cada quien está pasando. Yo no sé lo que usted esté viviendo, pero esto debe de ayudar, porque nosotros debe haber gozo. Aún en medio de la problemática no se debe perder el gozo. Pero el gozo tampoco se da de la noche a la mañana, tampoco el gozo se da simplemente porque yo asista aquí. El gozo es algo muy importante que se da, y ahorita vamos a mirar en específico el motivo y la razón por qué se da el gozo. También cuando hay gozo nos debe llevar a una oración, hermanos. A veces nosotros no solemos orar tan seguidamente porque a veces somos tan flojos para orar. En la mañana escuchaba parte de un tema que estaba mirando mi esposa en la tele, y uno de los expositores decía, Miguel Núñez, decía que muchas veces la oración se ha vuelto tan repetitiva que hasta te causa flojera orar, porque dices, es que siempre oro de la misma manera, de la misma forma, siempre pido lo mismo. Entonces ese tipo de oración, mis hermanos, se vuelve rutinaria, cotidiana, y a veces ni a ti mismo te satisface ni te llena. Mucho menos llamamos la atención de Dios, ¿no?, cuando oramos. Y esto también entonces nos debe llevar a nosotros a ser agradecidos. Darle gracias a Dios, que es algo que muchas veces no solemos darlo, más bien solemos pedirle, ¿no? Pero necesitamos dar gracias. Entonces miremos el primer punto de ellos, 3 en 1, vamos a mirar el gozo primeramente. Entonces vamos a mirar esta palabra, y esta palabra yo creo que todo hombre la busca, ¿no? Está en la búsqueda de ella, de una manera correcta, es la manera como deberíamos de buscarla, pero muchas veces la buscamos de acuerdo a nuestra propia percepción, porque muchas veces confundimos el significado correcto de la palabra gozo. ¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:16? Dice, estad siempre gozosos. Y para que usted entienda esto, le voy a decir un sinónimo de la palabra gozo. Por eso le digo que a veces le empleamos malamente. Un sinónimo de la palabra gozo es alegría o felicidad. Pero casi nunca usted emplea la palabra me siento gozoso. No la emplea, más bien usted emplea me siento alegre o me siento feliz, ¿no? Pues estas palabras son a lo mejor más sencillas para entenderla y están dentro de nuestro vocabulario. Pero esto no quiere decir que estemos plenos de gozo, porque nosotros confundimos la alegría o la felicidad. En el año 2006, por ahí, hablando humanamente, se hizo una película titulada En busca de la felicidad. No sé cuántos la hayan visto esa película.
en busca de la felicidad. Y es un caso verídico de un hombre llamado Christopher Garner. Este varón, podemos decir que él alcanzó la felicidad, ¿sí? O alcanzó su dicha, pero hablando en otro aspecto donde él dice que utilizó algunas estrategias que le ayudaron a alcanzar el éxito para él. ¿Qué es lo que usó él? Determinación. A veces no somos tan determinantes, ¿verdad? A veces vacilamos hasta en las decisiones. Él dice que fue determinante. Algo más que usó, dice que él trabajó duro. A veces nosotros, si estamos empleados para alguien, a veces dices, no, podría ser como que trabaja nada más. Dice, él trabajó duro. También algo más que empleó, dice, cree en ti mismo. ¿Cuántas veces en nosotros hay incertidumbre de lo que estamos haciendo, si es correcto o no es correcto, ¿no? Hasta en las mismas decisiones que tomamos, vacilamos y a veces entra la incertidumbre y pensamos, ¿estoy tomando la decisión correcta? Y aquí él dice, cree en ti mismo. Algo más que le ayudó y que lo puso en práctica, dice, sé amable con todos. Sé amable con todos. Y lo último, aprovecha las oportunidades. Y hay mucha gente que lo piensa de esta manera, dicen que las oportunidades solamente se dan una vez. Y si no la aprovechas, bueno, se te va la oportunidad, ¿no? Pero ¿cuál es el trama final de esta película? ¿A dónde va enfocado? Al éxito. Pero es un éxito obtenido que él lo manifiesta de esta manera en riqueza. Pero en ningún momento se dijo en el contexto de la película que esta persona haya encontrado a Cristo en su vida para tener el verdadero gozo. Por eso les digo que la felicidad no radica verdaderamente en la alegría o en la felicidad en un contexto de lo que es la palabra gozo. Él tuvo una felicidad, tuvo ese momento en el cual él se sintió bien, pero no era un verdadero gozo. Porque en lo que él hizo, en las determinaciones que él tomó, en ningún momento incluyó a Cristo. En ningún momento. Entonces eso no es un verdadero gozo. ¿Cómo nos lo explica el apóstol Pablo en esta expresión cuando él dice que él podía estar contento cualquiera que fuera la situación? Ese es un gozo genuino. Cuando estás contento cualquiera que sea tu situación. Dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais, dice, solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es verdaderamente un gozo. Usted está contento o está feliz o está alegre cuando las cosas están bien, en casa, en el trabajo, con la familia, en todas partes. Usted se puede sentir pleno y satisfecho cuando todo está bien. Pero cuando hay algún eslabón por ahí que se está perdiendo o algo que está causándole a usted un trastorno emocional, usted no está contento como debería serlo. Más sin embargo, el apóstol Pablo dice que él puede estar contento o ha aprendido a estar contento cualquiera que sea la situación por la cual esté pasando. Entonces, esto nos enseña que nosotros no debemos dejarnos llevar por las circunstancias. Todos los días vamos a tener situaciones difíciles. Todos los días vamos a pasar cuestiones adversas. Los panoramas pueden cambiar de un día para otro. El problema es cuando eso influye demasiado en nuestras vidas. Y cuando influye demasiado, entonces nosotros no aprendemos verdaderamente a tener un gozo, porque nuestro gozo está basado bajo las circunstancias y no debería ser así, hermanos. El gozo debe de ser genuino. Ahora, les platico de acuerdo a un tema, ¿no? Y esto es una parábola que nos habla en la misma palabra de Dios sobre un hijo que defraudó a su padre. ¿De qué manera lo defraudó? En pedirle la parte que le correspondía a él de su herencia. En primer lugar, lo defraudó porque se supone que cuando un hijo pedía anticipadamente y no siendo el mayor la herencia que le corresponde, esto defrauda al padre. El padre, si de su buena voluntad quería heredarlos en vida, de acuerdo al Antiguo Testamento, era posible, pero que no el hijo pidiese la parte que le correspondiese. Por esa razón, este hijo defraudó a su padre
en esta cuestión, pero esta situación lo introdujo a él a algo, al pecado, y por consecuencia este hombre o este joven quedó alejado o enajenado de Dios. Entonces, cuando él quedó alejado de Dios, su idea del gozo o de llegar a ser feliz se truncó, por la razón de que él prácticamente cerró toda puerta con Dios y se alejó de Dios. Esto no es un verdadero gozo. Ni el dinero te va a dar la satisfacción, ni el porque digas ahora tengo suficiente bienes o suficiente dinero, esto me trae a mí la tranquilidad. No, no te trae la tranquilidad, porque cuando no tenías no te cuidabas, pero cuando tienes riqueza, tienes más dinero, te da más preocupación de que te roben o te causen algún mal. Pero cuando no tenías, vivías más tranquilo, porque no había nada que te quitara ese gozo. Pues este joven creyó tener el gozo teniendo dinero, pero prácticamente él se estaba alejando de Dios, de la verdadera fuente del gozo. ¿Qué nos dice Lucas 15:12? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muchos creen que el gozo consiste en el dinero, en el placer, en la diversión, en vidas degeneradas. Incluso hay un comentario por ahí o un pensamiento o una frase de Bernardo Piuma que dice esto: el que al mundo vino y no toma vino, y así termina con una pregunta: ¿a qué vino? Muchos creen que en eso consiste la felicidad, en tomar una adicción hacia algo, el hacerte dependiente de un vicio. Muchos piensan, el más común sí es el vino, y piensan que esa es una satisfacción porque momentáneamente te hace salirte de la realidad que estás viviendo. Alguien que tiene problemas, simplemente ¿qué hace? Toma como un escape, como una válvula de escape. Pero ¿qué pasa cuando se le pasa el efecto? Es como la droga, ¿qué pasa? Vuelves a la realidad. Y ese gozo efímero y real que sentías momentos antes, cuando ya estás en la cruda realidad, tú dices, bueno, estoy en la misma condición. Lo que sentía hace un momento, esa felicidad, ese gozo, esa irresponsabilidad, la vuelvo a adquirir. ¿Por qué? Porque no tengo un gozo genuino, porque lo único que hice fue alejarme más de Dios, miscuyéndome en las cosas que no son buenas ni son correctas, en los pecados que solamente calman un poco mi sed de maldad. Entonces, esto es lo que llevó a este joven en esta situación, hermanos. ¿Qué es lo que sucedió para que este joven encontrara el verdadero gozo? Fue llevado en un proceso, y ese proceso reconoció su condición de pecado, y cuando reconoció su condición de pecado lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Lucas 15:17 dice: y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Aquí viene la actitud, hermanos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo obtener un verdadero gozo, hermanos? Cuando reconocemos nuestra condición en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Cuando crees que la vida en la que uno está viviendo ya no te satisface y no llena las necesidades que uno tiene humanamente. Entonces reconoces que hay algo que te hace falta en tu vida, algo que necesita entrar en tu corazón, y el único que puede llenar tu corazón es Cristo. Este hombre tomó la decisión: me iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el gozo es lo que el hijo pródigo anhelaba una vez que tocó fondo, y eso es lo que debe de buscar toda persona, y una vez que lo encuentra es cuando encuentras a Dios. Aunque la realidad es que nosotros nunca encontramos a Dios, Dios nos encontró a nosotros. Dios es el que nos encontró. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1:8? ¿A quién amáis sin haber visto? En quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Usted ha visto a Jesús como tal? ¿No? Incluso la misma palabra dice que no lo podemos ver porque no resistiríamos o moriríamos, hermanos. Más sin embargo, aunque ahorita estamos ausentes de Él, sin embargo, Él sí está en nosotros. Físicamente no le podemos ver para poder nosotros tener una fe ferviente, pero la fe se da a través del creer, de la dependencia, de confiar en Él. Así es como se manifiesta la fe. Por eso dice, aunque no lo veáis, os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso, con algo que no puedes explicar. El gozo es algo que no se explica, que a veces no hay palabras para poder entender ese gozo, aún teniendo circunstancias adversas por las cuales cada uno de nosotros puede estar pasando, hermanos. Entonces, nadie puede experimentar este gozo cuando el verdadero autor del gozo no está en él. Usted no lo puede experimentar si el autor del gozo no está en usted, porque este gozo es perfecto. No hay maldad en ese gozo, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿En quién me debo de regocijar siempre? Estar gozoso, contento. En el Señor. No en lo que usted está pasando momentáneamente, porque la vida puede cambiar rápidamente. Las situaciones que usted cree tener controladas pueden dar un giro, hermanos. Entonces necesitamos regocijarnos en el Señor siempre. Y eso es lo que hacía Pablo. ¿Cuántas cosas no vivió y experimentó el apóstol Pablo? Muchísimas. Mucha adversidad, muchos problemas, naufragios, golpes, latigazos, encarcelamiento. Pero esto no le quitó el gozo a Pablo. Porque el verdadero gozo, mis hermanos, trae satisfacción aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Y eso también lo experimentó Pedro, lo experimentó Juan y los demás apóstoles. Y saben, todo esto que ellos pasaron fue por predicar a Jesús en todas partes, y en específico en Jerusalén. Porque esto es lo que les pasó en una ocasión a Pedro y a Juan, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículo 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. El verdadero gozo, aún en medio del sufrimiento, debe de traer satisfacción, hermanos. El verdadero gozo. A estos apóstoles dice que cuando salieron del concilio salieron gozosos de haber tenidos por dignos por padecer afrenta por causa del nombre, refiriéndose por causa del nombre de Jesús. El gozo debe ser genuino, hermanos. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros entonces acercarnos a Cristo? Porque Cristo, mis hermanos, es el único, mis hermanos, que Él tuvo este gozo genuino. Él fue llamado el varón de dolores. Jesús fue perfecto, fue bendito y tenía un gozo. ¿Saben por qué? Porque Él tenía una comunión con el Padre, dependía del Padre, y Él desea lo mismo para nosotros. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Quieres tener un verdadero gozo? ¿Qué es lo que debes de tener? A Cristo. A Cristo en tu corazón, para obtener un verdadero gozo. Esto me lleva a mi segundo encabezado. 3 en 1, el orar.
Vimos entonces que el gozo solo se tiene cuando se vive en Cristo. Pero ahora también nos lleva, por lo tanto, a orar. El gozo te debe de llevar a orar porque estamos en el sentir del Espíritu. Pero para los cristianos la oración es como el respirar. ¿Cada cuánto tiempo usted respira? Yo pienso que estamos programados, ¿no? Tiempos paulatinos, sincronizados. No creo que usted respire cada hora. Llevamos un tiempo, ¿no? Ahora te pregunto, ¿qué pasa si mi respirar espiritual lo detengo por demasiado tiempo? ¿Qué pasa si usted no respira espiritualmente? En otras palabras, ¿qué pasa si usted no ora continuamente? ¿Cómo está su vida espiritual? Si usted se está deteniendo a orar y prolonga demasiado tiempo. Si hacemos esto, entonces nosotros iríamos en contra de lo que el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 5, versículo 17, cuando nos dice, orar sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Dicho de otra manera, orar sin intermisión, sin interrupción, para poder gozarnos siempre. Tenemos que orar sin cesar. Yo no sé si usted haya pasado por alguna situación difícil y que todo el tiempo está usted tratando de estar en comunión con el Señor. A lo mejor oraciones cortas pero continuas. Por ahí decía un predicador que muchas veces no es bueno cerrar la oración. Te levantas horas en la mañana y dices, pero no cierres tu oración. Porque durante el día puedes estar orando también. No necesitas cerrar los ojos si vas manejando para decir voy a orar, ¿no? O si estás en tu trabajo, vas a decir voy a orar, nadie me moleste. No, puedes estar orando. Puedes estar en comunión con el Señor. Por eso, ¿qué tan importante es orar sin cesar? Y la Biblia nos da algunos ejemplos donde fueron acompañadas con gozo, aunque algunas otras en su momento no fueron oraciones con gozo. Tampoco fueron oraciones con alegría, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo de Ana. Usted recuerda a Ana cómo oró. En ese momento no había gozo, pero sí oró. Sí la llevó a orar. La situación la llevó a orar. 1 Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. A lo mejor no existía un gozo en ese momento por lo que ella estaba viviendo. Había indignación, había dolor, había molestia, mas sin embargo no se refugió en algún vicio, no se alejó, sino fue a la casa, fue al templo. Y ahí tuvo ese tiempo con el Señor, donde ella derramó su corazón, donde ella abrió su corazón, donde ella le dijo lo que sentía. Incluso su petición fue clara, su petición fue específica. No dijo, dame un hijo. Ella pidió un hijo varón. Momentáneamente vemos que lloró abundantemente y con amargura. Pero usted sabe que la respuesta a ella, a su petición, le trajo gozo. Porque dice que Dios se acordó de ella. Dios se acordó de ella. Y Dios le permitió tener un hijo. Y su hijo fue Samuel. Hay otro tipo de oración también, donde la presencia de Dios estaba en la vida de un siervo llamado Elías. Y este siervo de Dios, este profeta de Dios, en cierta ocasión dice que él retó a los sacerdotes de Baal mientras mediante un sacrificio, y él dijo esto: el Dios que respondiese por fuego, ese sea Dios. Y escuche lo que dijo este varón. A mí me encanta, de los profetas del Antiguo Testamento, me encanta Elías. Se me hace un buen siervo del Señor, y sobre todo con la seguridad que él habló. Porque él habló con esa oración de gozo, de seguridad, hacia dónde lo llevaba.
Primero Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Está mencionando a los patriarcas. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Vea cómo él estaba en ese momento declarando la certeza y la seguridad de que Dios era el Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo. Usted podría decir: yo soy tu siervo, Señor. Él lo declaró: yo soy tu siervo, y escúchame esto, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No es mi idea, no es lo que yo anhelo en el corazón. Todo esto que hice es por mandato tuyo. Había un respaldo de parte de Dios con autoridad en la vida del profeta Elías, porque estaba orando con gozo, sabiendo que la honra y la gloria era para el Señor, no para él, por lo que él pudiera hacer, era para el Señor. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué hubo ahí? Una oración. Una oración contestada en ese momento hacia este profeta. Ahora, también el apóstol Pablo utilizó una oración con motivo de exhorto para los creyentes de Éfeso, para que ellos vieran que la oración es un arma para usarse en la lucha de las batallas espirituales de cada día. Si usted me dice: yo no tengo batallas, yo no tengo problemas, quiere decir que usted no está del lado correcto, porque un verdadero hijo de Dios todos los días tiene batallas. Pero si usted está aún con un pie adentro y otro afuera, y está agradando más al mundo que a Dios, es claro que usted no tiene batallas, porque usted está sirviendo al príncipe de este mundo. Pero si usted tiene batallas todos los días, es que usted está viviendo no conforme a su voluntad, sino la voluntad del Señor en su vida. ¿Qué nos dice Efesios 6:18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, no en el conocimiento, hermanos, en el Espíritu. Porque a veces, si yo voy a orar, puedo decir muchas cosas muy halagadoras, pero si no estoy orando en el Espíritu, de nada sirve, hermanos. Y dice: y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente ore por usted, por lo que usted está pasando, también ore por los demás, porque los demás también están pasando situaciones difíciles. Y porque estamos enfrentando problemas, necesidades, luchas, entonces nosotros debemos estar en súplica en el Espíritu y velando en ello, hermanos, con toda perseverancia. Ahora, ¿qué más les enseña el apóstol Pablo? A esforzarse, hermanos, a orar. Esto se lo dijo a la iglesia de Colosas, que debemos de tener esa comunión con el Padre y que debemos estar todo el tiempo para exhortar. Colosenses 4:2 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Nuevamente, persevera en la oración. Si yo tengo gozo, automáticamente me va a llevar ¿hacia dónde? A orar. Y aún aunque no lo tenga, ¿debo de qué? De orar, ¿sí? Y esto me va a perseverar en la oración y voy a estar vigilante en eso. Pero también me va a llevar a darle gracias. Y esto me lleva entonces a mi tercer encabezado. 3 en 1, el agradecer. ¿Qué tan importante entonces es el agradecimiento, mis hermanos? Ya vimos entonces que un cristiano debe de tener gozo porque vive en Cristo. Y el vivir en Cristo lo va a llevar a orar cada día sin interrumpir su oración.
Pero también, aunado a ello, debemos de ser agradecidos con Dios en las circunstancias de la vida, sea en los problemas, sea en la enfermedad o sea en la necesidad, hermanos. Debemos de orar. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud que refleja un corazón en sumisión a Dios, hermanos. Si usted le da gracias a Dios, quiere decir que está aceptando la voluntad de Dios, aunque así parezca bien, aunque así de repente a nosotros humanamente nos esté doliendo, hermanos. Es donde usted acepta la perfecta voluntad del Padre sin reproches, como lo hizo el mismo Jesús la noche que estuvo orando antes de ser entregado en el monte Getsemaní. Estaba aceptando la voluntad del Padre. Que dice Mateo 26:39, y yendo un poco adelante, está hablando de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, mis hermanos, estoy agradecido por lo que el Padre está haciendo en mi vida. Versículo 42 de Mateo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Las cosas que vivimos nosotros es la voluntad de Dios. Y eso nosotros debemos de agradecerle al Padre. Eso debemos decirle: gracias por lo que estamos viviendo. Gracias porque aún en esta situación tú nos has dado la fortaleza para seguir caminando un día a la vez. Eso es lo que debemos de agradecer. Ahora, no sé qué tan continua está la gratitud en tu corazón. Yo preferiría que la gratitud estuviera en tu corazón más que en tu boca. Porque de boca yo puedo decirle: gracias, Señor, pero esa gratitud no está encontrada aquí. Y preferible que la verdadera gratitud esté en un corazón agradecido, mis hermanos. ¿Qué nos dice Efesios 5:20? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denle gracias. Y no lo va a dar gracias en su nombre de usted o en nombre de alguien más. Usted va a dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Así es como debemos de darle gracias. Ahora, nosotros también a veces la gratitud la clasificamos entre bueno y malo. Pero ¿sabe por qué? Porque eso es de acuerdo a nuestro juicio. Pero ¿qué le escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma? Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo que tú le des gracias en lo bueno. No te está diciendo que tú le des gracias en lo malo. En todo, hermanos. Por eso yo decía que nosotros clasificamos de acuerdo a nuestro juicio. Muchas veces esto es bueno, esto es malo, pero la palabra dice: dad gracias en todo, mis hermanos. Y al decir todo, es en todo absolutamente. Dice: porque todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ha sido llamado por Dios, todo es para bien. Todo. La oración entonces va pegada con la gratitud. Aunque parezca difícil de creer, siempre usamos la oración para pedir, pero nunca para agradecer, hermanos. Porque se nos olvida agradecer incluso por lo que ya tenemos. Casi siempre usted: Señor, necesito, dame, quiero, pero nunca damos gracias por lo que ya tenemos. Y aquí nos vuelve a repetir el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Enseñémonos a ser agradecidos.
Esta es la conclusión de mi mensaje. ¿A dónde nos lleva este mensaje? A que nos gocemos siempre, oremos sin cesar y demos gracias en todo. Demos gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. O dicho de otra manera, que en Jesús es el mediador y es el revelador de aquella voluntad y observada por los que están en Cristo por medio de la fe. Todo lo que puede estar pasando es Jesús el mediador. Y hermanos, nosotros las debemos de aceptar, no por nuestro intelecto, sino por fe. Sino por fe, mis hermanos. De esa manera usted va a hacer la voluntad de Dios en la vida de todos los creyentes. Y recuerde que mientras estemos aquí, usted y yo seguimos caminando. Seguimos caminando, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Y vamos a seguir caminando. Y en lo que caminamos, no pierda el gozo. En lo que caminamos, siga orando y siga dando gracias a Dios. Entonces, mantengamos el gozo, que no es algo propio, hermanos. El gozo es de Dios. Ore en el Espíritu y ponga toda petición y carga en Él. Y termine agradeciendo, sea cual sea la circunstancia, mis hermanos. Termine agradeciendo. El Salmo 138, si usted tiene oportunidad de leerlo en casa todo, léalo. Es un salmo de gratitud. Yo solamente le voy a leer el 1 y el 2 para concluir mi mensaje, para que usted aprenda a aplicar este mensaje en gratitud. Dice el Salmo 138, 1 y 2: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de las situaciones, necesitamos siempre saber quiénes somos, no en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús, Padre. Aprendamos, Señor, pues, a tener ese gozo en Cristo. Estar en oración, Padre, aún en la adversidad, Señor, y reconocer que todo es tu voluntad y ser agradecidos, Padre, por ti. Doy gracias por tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, que esto nos ayude a cada uno de los presentes, Señor, en medio de las situaciones que cada quien está viviendo en lo personal, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.